Isaías 52, 13. Vamos a leer desde ahí y todo el capítulo 53 también. Dice así la palabra de Dios: He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53 de Isaías, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta es la profecía más grande, más sublime, más profunda, más asombrosa que existe en toda la Biblia sobre lo que iba a suceder 700 años después, 700 y pico de años después, en la cruz del Calvario. Todo esto que acabamos de leer es una profecía avisando lo que iba a suceder en la cruz. Y no solo avisando que iba a suceder, sino explicando el significado de lo que iba a suceder. De una manera única, asombrosa. No cabe duda que estos versículos escritos 700 años antes de Cristo, no cabe duda que hablan de Jesucristo. Este es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento y aplicados a Jesucristo. 85 veces se hace mención directa o alusiva a estos versículos en el Nuevo Testamento. 85 veces. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento no tuvieron dudas que esto que acabamos de leer habla exactamente de la persona de Jesús, el Mesías, el siervo de Jehová, como dice acá cuando comienza. Maravilloso. Y si bien es una porción larga, me gustaría explicarla toda, sin meternos en demasiado detalle, pero sí explicarla, porque vale la pena verla como una
como un conjunto, porque es un conjunto, es una poesía con 5 estrofas, de una manera también maravillosamente hecha. Cada estrofa tiene 3 versículos, 5 estrofas de 3 versículos cada una. Y tiene una disposición, el que compuso esto, Isaías, era un genio de la literatura, realmente, guiado por Dios, obviamente. Pero él lo compuso de una manera que resaltaran ciertas cosas, subrayando ciertas cosas, clarísimo. Y es una poesía de 5 estrofas, como dijimos, pero que tiene una forma simétrica, como apuntando a un asunto particular. Si usted se fija bien, la primera estrofa empieza hablando de la exaltación del siervo de Dios, que es el Mesías, Cristo. La última estrofa también habla de la exaltación. La segunda estrofa habla de la humillación, del desprecio que sufrió el Mesías. Y la cuarta estrofa, o sea, la anteúltima también. Y la del medio, solita queda ahí, habla del significado de la cruz. ¿Por qué fue humillado este Mesías? ¿Por qué fue humillado el siervo de Dios? Y eso es lo que el escritor quiere resaltar, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es asombroso cómo a lo largo de toda esta poesía se van intercambiando los pronombres personales. A veces habla de tú, su, él, a veces de nosotros. Y todo está hecho también a propósito, de manera intencional, para resaltar algo. Noten nada más en la estrofa del medio que estoy mencionando, que es la que habla del significado de la cruz. Noten cómo ahí se intercalan el nosotros y él. Versículo 4, 53, 4, 5 y 6. Ciertamente llevó él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Maravilloso. 700 años antes, el profeta explicando lo que iba a ser un día el siervo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, Cristo, nuestro precioso Jesucristo. Y lo que iba a ser él, le puse yo a este sermón, fue un glorioso intercambio. De eso se trata la cruz, un glorioso intercambio entre nosotros y él. Él tomando algo que nos corresponde a nosotros y dándonos a nosotros algo que solo lo podía tener él. Eso es lo que significa la cruz, un intercambio. Y de eso habla este texto, maravilloso, maravilloso. ¿Quién sabe? Porque ustedes, todos creo que comprendemos que los judíos no creyeron, la mayoría de ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Y no tienen en sus Biblias el Nuevo Testamento, la historia de Jesús. ¿Quién sabe cuántos judíos a lo largo de la historia se han convertido, se han arrepentido de sus pecados y han llegado a conocer al Mesías, a Cristo el Salvador, a través de este texto? Es de todo el Antiguo Testamento el texto más claro que hay, que habla sobre lo que hizo Cristo en la cruz. La primera estrofa, entonces, comienza en el capítulo 52, versículos 13. Lamentablemente, los que inventaron capítulos y versículos dejaron estos versículos en el capítulo anterior. No se dieron cuenta, no sé qué pasó. Pero es todo parte de la misma poesía. La primera estrofa habla de lo que yo llamo la exaltación anticipada. Dios avisándonos que el siervo que él iba a enviar iba a ser exaltado. He aquí, verso 13, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es muy hermoso que esta poesía comience diciendo, he aquí, giné en el hebreo, es miren, presten atención, miren esto. Eso significa, he aquí, miren. En el libro de Isaías hay 4 poesías que hablan del siervo de Jehová. Esta es la cuarta. La primera de todas es el capítulo 42, verso 1. Comienza igual. He aquí el siervo de Jehová.
si quieren verlo, 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hablando de Cristo también, mi siervo. Es el texto, se vuelve a citar cuando Cristo es bautizado y una voz del cielo dice: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Por si no, para que no queden dudas, este siervo de Jehová no es Israel, no es el profeta Isaías, no es otro profeta, es el Mesías, Cristo. Y algunos piensan, hay 4, como decía, poesías sobre el siervo de Jehová, piensan que el capítulo 42, verso 1 y los que siguen es como la introducción al ministerio de ese siervo de Dios, del Mesías, de su ministerio terrenal. Y este capítulo 53, la última de estas 4 poesías, nos dice la culminación de lo que él iba a venir a hacer, lo que iba a hacer en la cruz, porque esto habla de la cruz. Y es como si el escritor dijera: es tan maravilloso lo que hizo Cristo en la cruz. Si lo que dice este salmo es cierto, y lo es, que lo que sucedió en la cruz fue un intercambio, y este siervo de Jehová fue capaz de cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Miren, presten atención a lo que ha hecho este hombre, el siervo de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, dice, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El que habla acá es el profeta Isaías, pero es implicando claramente que el que lo va a exaltar es Dios mismo, Dios el Padre. Dios el Padre es el que va a hacer que su Hijo Jesucristo, el Mesías, sea exaltado. Él lo exalta. Él está todo el tiempo con su siervo, durante todo su ministerio, acompañándole. En otra de las canciones del siervo, Isaías 50, no lo busquen, versos 7 al 9, dice este siervo del Señor: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Citado también en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo enfila para ir a Jerusalén a ser apresado y morir en la cruz. Puso su rostro como un pedernal. ¿Por qué? Porque tenía confianza que el Padre no lo iba a abandonar. Cercano está de mí el que me salva, sigue ahí en Isaías 50, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Dice este siervo. Acérquense a mí, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y ese es el siervo que dice aquí que será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cuando dice ahí será prosperado, el concepto de la palabra hebrea habla de una persona, da la idea de ser sabio. Algunos lo traducen como será sabio, pero la verdad es que es mucho más completo que ser sabio. Da la idea de una persona que se maneja con tan buen criterio que todo lo que hace le sale bien. Prospera porque todo lo que se propone lo logra. La idea es que lo que está diciendo aquí comenzando este poema es que va a lograr lo que ha planeado. Y no solo lo que ha planeado él, sino para lo cual fue llamado. Él fue llamado por Dios, enviado en una misión, y esa misión se va a cumplir. Nadie va a evitar que se cumpla. Y por eso, porque va a lograr lo que se propuso, va a ser exaltado, dice acá. Engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Todas frases que se usan en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. No cabe duda que acá se está hablando no de una persona común y corriente, sino de Dios hecho hombre. Dice la Biblia de las Américas: será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. La misma frase en el hebreo se usa cuando dice que Isaías, capítulo 6, verso 1, vio el trono del Señor en una visión. Dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime, son las mismas palabras que se usa acá. Capítulo 57 de Isaías, verso 15, dice: así dijo el alto y sublime. Noten, con mayúscula. Así dijo el alto y sublime. Dios es el alto y sublime. Y acá dice que el siervo de Jehová va a ser
engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Engrandecido y exaltado es alto y sublime, lo mismo. No puede ser nadie más que el Mesías del que se habla aquí. No es una persona cualquiera. Por supuesto que no. Cuando Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, nos cuenta cuando dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se acuerdan? Tomando forma de hombre, forma de siervo, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo Pablo es citando este versículo, citando todo este poema. Pablo está tomando la temática de este poema y aplicándolo a los creyentes del Nuevo Testamento. Porque él se humilló tanto, Dios lo exaltó como lo exaltó. Y empieza este poema que va a hablarnos de la humillación de Cristo, diciéndonos que él va a ser exaltado por lo que va a ser, por el Padre. Pero de golpe toma un giro. Noten ustedes, están ahí en Isaías 52, verso 14 ahora. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. De golpe este siervo de Dios, el Mesías, que va a ser exaltado, deja asombrados a las personas que lo ven. No lo pueden creer. Pero no por lo bello, lo glorioso, lo majestuoso que es, sino al revés. Porque acá nos dice, porque su rostro fue desfigurado, porque su hermosura ya no está más. El original lo que estaba implicando acá es que ya nadie lo puede reconocer. Tanto le golpearon la cara, tantos bofetadas le dieron, que ya nadie se da cuenta de... Los que lo conocían ya no lo reconocen más. Y eso, por supuesto, causa un choque enorme. ¿Cómo? ¿Cómo este es el siervo de Dios? ¿Cómo este es el Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento? ¿Cómo este es el enviado de Dios para liberarnos? Si no podemos ni siquiera reconocerlo. ¿Cómo puede ser? Parece una contradicción, y eso es lo que pasó en tiempos de Jesús. La mayoría de las personas dijeron, no puede ser, este no es, no puede ser, vamos a seguir esperando a otro. ¿Cómo va a ser que la mano de Dios esté sobre este hombre sin, mirá lo que es una piltrafa humana, un desecho? No puede ser. Dice el Salmo 22:6, hablando de Cristo también, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mateo 26:67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. No solo le escupieron, le llenaron la cara de piñas a Jesús. Mateo 27:32 dice que le golpeaban la cabeza con una vara. Juan 19:3 dice que le daban de bofetadas. Por eso dice el verso 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Era un monstruo. Y de nuevo, el poema, todavía hablando de esta porción que habla de la exaltación de Cristo, metió como entre medio de que Dios lo va a exaltar un día, el alto y sublime, que será prosperado en todo lo que se proponga hacer, le va a salir, lo va a hacer bien, no va a fracasar, cosa también que no parece, cuando uno lo ve ahí desnudo, colgado en una cruz, completamente desfigurado, uno dice, esto fracasó, este siervo fracasó. No fracasó. Sabemos nosotros. Y ahora lo va a explicar Isaías, por qué no fracasó. Pero antes de llevarnos a la explicación, vuelve al tema de la exaltación. Verso 15, y dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Si ustedes notan bien en su Biblia hay un cambio en el verbo. Ahora empieza a hablar en futuro, cuando venía hablando en pasado. Todo lo que sucede, en realidad que cuenta acá, es todo futuro. Lo que pasa es que en la profecía se usa a veces lo que se llama un pretérito profético, que usa el tiempo pasado para hablar de algo futuro solo de una manera como para asegurar que va a suceder sí o sí. Es tan seguro que va a suceder que se cuenta en tiempo pasado. Pero acá hay un cambio. El verso 14 estaba en tiempo pasado. ¿Cómo se asombraron? Y el verso 15 está en tiempo futuro. Así asombrará él a muchas naciones, dando a entender que está hablando de otro momento. Otro momento. Y estamos seguros que es así porque ahora dice muchas naciones y habla de reyes. Cuando Cristo murió en la cruz, había un puñado de personas. Lo habían abandonado casi todos. Y esos son los muchos que se refiere el verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Los que estaban ahí en Jerusalén, que habían ido a la Pascua, los que dijeron crucifícale, crucifícale. Toda esa muchedumbre que estaba pero en una insignificante comparado con todas las naciones. Sin embargo, el verso 15 dice que se van a asombrar todas las naciones, muchas naciones y muchos reyes. Y eso habla de la segunda venida de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo va a volver a venir otra vez. Y cuando venga otra vez, lo van a ver no un puñado de personas. Lo van a ver todos, según la Biblia. Todos. Y de nuevo va a causar asombro. Noten el mismo concepto. Pero exactamente al revés. No porque ahora va a venir con la cara desfigurada. No porque va a dar lástima verlo tan débil. Sino porque va a venir lleno de poder y de gloria. Y las personas que lo despreciaron durante toda su vida van a quedar mudos, sin saber qué decir, dándose cuenta que despreciaron al que deberían haber abrazado y aceptado y adorado. Eso es lo que está diciendo este versículo. Tremendo. Cuando dice los reyes cerrarán ante él la boca, eso es un hebraísmo, una expresión del Antiguo Testamento, como cuando nosotros decimos se quedarán como mudos, no van a saber qué decir, se les va a caer la quijada, dicen en otros idiomas. Te quedas como sorprendido completamente, helado, estupefacto. ¿Quién es este? No me digas que este es Jesús. No, ese es el punto. Estamos fritos. Dice Juan capítulo 1, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo, Jesucristo que caminó en esta tierra, era el creador del mundo, dice Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. No le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No les interesó, no les importó. El mismo apóstol Juan, escribiendo Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, dice: he aquí que viene con las nubes, Jesucristo, ya glorificado, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Muy interesante. Lo mismo dice Zacarías, el profeta. Y coincide con lo que dice acá. Lamentación, no van a decir, ¡ay, pobrecito! No, si va a venir, nos muestra ese cuadro Apocalipsis 19, va a venir glorioso, esplendoroso. Nadie va a sentir lástima por Jesús. La gente va a clamar, pero no por Jesús. Por ellos van a clamar. Se van a quedar sin saber qué decir. Porque como dice acá en Isaías, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Como que en ese momento les va a caer la ficha, como decimos nosotros, que este Jesús no era lo que pensaban ellos. Es el Creador, es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Tremendo. Qué paradoja, ¿no? Porque la primera vez que vino
asombró a las personas que lo vieron porque era insignificante, porque no era lo que parecía, no parecía un rey, no parecía un libertador, no parecía que iba a cambiar demasiadas cosas, demasiado humilde era. Así que sorprendió, como dice el verso 14. Pero qué interesante, la segunda vez que venga va a sorprender, pero exactamente por las razones opuestas. Porque ahora que ya vino una vez, todo el mundo dice, sí, Jesús, sí, ya sé quién es Jesús. Sí, pobrecito, pobre Jesús. ¿Cómo lo trataron, pobrecito? Y una idea completamente distorsionada de un Jesús débil, debilucho, indefenso. Bueno, cuando venga la segunda vez, ahora son las naciones y los reyes los que se sorprenden, porque sí era el rey. Paradoja, ¿no? Pusieron ahí burlándose, este es el rey de los judíos, sobre la cruz, y sí era el rey de los judíos. Si eres el Salvador, bájate de la cruz, y sí era el Salvador. Pero no parecía, pero sí lo era. Bueno, comienza el poema presentándonos así, y ahora empieza a describir estas humillaciones y la razón de por qué las cosas fueron como fueron. Entonces, las primeras 3 versículos, la primera estrofa son 3 versículos, la exaltación anticipada. La segunda estrofa, el rechazo asombroso. Capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De nuevo el poema vuelve al rechazo de la nación, de los judíos, de los que se asombraron en el verso 14. Ahora de nuevo se concentra en ellos. Ellos le vieron, los judíos, los israelitas le vieron, lo oyeron, pero no quisieron creer en él. Les pareció que no era. Juan capítulo 12, citando a Isaías 53, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, quien dijo, y cita esto: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vieron todo lo que vieron y no creyeron. Los milagros, las palabras, los sermones, la bondad, la humildad, el amor, no creyeron, no fue suficiente. Israel no creyó ni en el anuncio del Mesías, por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ni tampoco en el poder del Mesías. No les pareció que estaba el brazo de Jehová sobre el Mesías, porque para ellos el brazo de Jehová era el que los iba a liberar del poder imperial de Roma, y no vieron eso en él, no vieron demasiado poder en Jesús. Sí, bueno, sanó enfermos, echó fuera demonios, pero ellos querían otra cosa. No parecía un gran libertador Jesús. El punto que quiere hacer Isaías acá es que humanamente hablando no había nada atractivo en Jesús, nada que impresionara, nada que hiciera pensar que era un gran líder, que era un gran hombre, un hombre poderoso. No parecía, para nada. Nada de su apariencia atraía a una multitud. Por eso dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Un renuevo es un retoño, una plantita que va saliendo ahí en tu jardín y parece un pastito. ¿Vos qué sabías vos? Que ese pastito en realidad era un fresno, un roble, un nogal. ¿Qué parecía un pastito? Al principio todo parece un pastito. Y viene el jardinero y te saca todo. No hay diferencia. Así es. Cuando nació Jesús ahí en Belén, en un pesebre de María y de José, ¿quién iba a pensar que ese hombre iba a ser el Salvador del mundo? ¿Quién iba a creer que ese era el Rey de los Reyes? Nadie. Nadie, jamás. ¿Quién iba a pensar viendo a Jesús desnudo muriendo en la cruz como murió, con una vergüenza espantosa, que él estaba haciendo lo que se había propuesto hacer? Que no se le había escapado ni un milímetro de su plan se había escapado. Que eso era lo que quería hacer.
¿Quién iba a pensar eso? Parecía todo un fracaso. Como una raicita que vos ves no sé, en un piso completamente seco y polvoriento. ¿Qué va a salir de ahí? No va a germinar nada de eso. Como una raíz en tierra seca. Imposible, de esto no sale nada. Esto se muere antes de nacer. No hay poder en esto. Cero glamour, cero nada. Pero delante de Él, dice, qué interesante, subirá como renuevo delante de Él. A los ojos de Dios, todo estaba sucediendo de acuerdo al plan, como Él lo había establecido. A los ojos de los hombres, todo un desastre. No era, imposible. Y a los ojos a los cuales Dios se los quiso revelar, los creyentes pudieron ver en Jesús la victoria de la cruz, la victoria de la resurrección. Los creyentes pueden ver. Los que no son creyentes dicen, no, eso son tonterías, son pavadas, cosas inventadas, no sirve para nada eso. Ridículo. Bueno, continúa y noten, toma un giro acá. Isaías toma un giro y esto es muy interesante para nosotros, porque viene hablando de los judíos. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo le veremos? ¿De quién está hablando? Bueno, de nuevo parece que vuelve al asunto y todo este poema habla todo el tiempo de que no hay hermosura en Jesús, de que no es bello, que no es atractivo, que está desfigurado. No hay parecer en él, ni hermosura. No hay atractivo para que le decimos, no hay nada deseable, nada que llame la atención, nada que te haga pensar, este es un líder, lo voy a seguir. No, este es un perdedor. Yo soy un perdedor, pero este también es un perdedor. Este no me va a ayudar a mí a salir de mi situación. Voy a esperar a otro. Eso habrán pensado las personas. Yo quiero seguir a alguien que me parece que sabe lo que está haciendo y que le va bien en lo que hace y que triunfa y que otros lo siguen. Este está completamente abandonado ahí, colgado entre dos ladrones. Yo no voy a seguir a este hombre. Esto es un fracaso obvio. Por eso dice, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. La palabra en el hebreo para despreciado no es como la nuestra. Cuando vos hablas de desprecio en español, es un concepto con cierta carga emocional, como te da asquito algo, ¿no? Y pones como una emoción fuerte ahí. Bueno, en hebreo no, completamente no. Sin emoción. Es algo que uno lo tiene en tan baja estima que no le interesa. Completa indiferencia es el asunto, es el punto. Que las personas en realidad en aquel momento habrán prestado atención un poquito a lo que hacía Jesús, pero enseguida volvieron a sus cosas y no les interesó lo más mínimo. Y hoy es lo mismo. La gente no anda pensando demasiado en Jesús, no les importa demasiado. Desprecio, completamente. Indiferencia, no me importa lo más mínimo. Ese es el asunto. Es la idea de una persona que no considera algo, ni siquiera ni lo piensa, ni involucra sus emociones, ni le interesa, no ve, como no ve nada que tenga valor, ya ni siquiera dedica ni un minuto de pensamiento para eso. Ese es el punto. Despreciado y desechado entre los hombres. La frase despreciado entre los hombres, es muy rara en el original. Adal Hisim da la idea, literalmente, cesación de hombres. Significa esa frase, cesación de hombres. Cosa rarísima para traducir. Los eruditos dicen que hay dos posibilidades. O que se traduzca como cesación de los hombres, o cesación por los hombres. Cesación es como algo terminado, que terminás, que acabás. Si fuera a traducirse cesación de los hombres, implica que los hombres en algún momento le han dado la espalda, que han dejado de prestarle atención. En el segundo caso, cesación no de los hombres, como separación o que los hombres ya lo dejan, sino por los hombres.
enfatiza algo más intencional. La idea es que los seres humanos han dejado de tener ningún tipo de relación con Él porque no ven que tenga ningún significado para ellos. Y eso es lo que los eruditos piensan que es lo que corresponde aquí. Directamente nadie le interesa. No es digno ni siquiera de pensar un momento la persona de Cristo. Gracias a Dios que usted está acá, escuchando y pensando por un momento en Cristo. Gracias a Dios. Tremendo es esto. Y esto es un énfasis acá, enorme. Vea de nuevo, por favor. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y noten, para subrayar todavía más el asunto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué lo vuelve a decir? Porque es lo que quiere subrayar. Y agrega un elemento que no había mencionado antes. No solo que su aspecto físico es despreciable, no es hermoso, está todo desfigurado, no se puede reconocer, se ve débil, se ve completamente arruinado, sino que además se lo identifica como un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué es eso? Como que es una persona que está llena de problemas, es el punto. Demasiados problemas, este hombre. Yo no me quiero asociar con una persona así. Mirá cómo está sufriendo ahí. Mirá, lo han dado ahí, se han burlado, lo han escupido, lo han latigueado, ha cargado esa cruz, acá está todo el mundo pasando y burlándose de él. Está lleno de dramas este hombre. ¿Qué voy a creer yo en él? ¿Qué me interesa? Por donde va, todo el mundo está hablando mal de él. No me interesa. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Este hombre vive con problemas. El escritor quiere subrayar esto y ahora vamos a ver cómo se va a dar vuelta a este asunto. ¿Cómo me va a dar vida este hombre que se está muriendo ahí? ¿Cómo me va a salvar este hombre a mí que no pudo escaparse de un grupito de soldados? ¿Qué me va a salvar a mí si no se pudo salvar él? Y por eso dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero acá el profeta Isaías ya no habla de los judíos, habla de todos nosotros. Nosotros no estábamos ahí, pero si hubiéramos estado, hubiéramos hecho lo mismo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso ahora habla en plural, primera persona del plural, nosotros. No lo estimamos, escondimos de él el rostro. Nosotros. Claro, ahí cuando lees el relato de Juan, dice que meneaban la cabeza, la gente se burlaba y meneaba la cabeza y como diciendo, qué ridículo, otro más mirá, este era el profeta, que es el gran maestro, mirá cómo terminó, qué ridículo, y se iban. Así, bueno, lo que está diciendo Isaías, todos nosotros, igualísimos. Y usted sabe que así es. Usted sabe lo que la gente piensa. O como usted pensaba incluso antes y ahora usted es un creyente. Bueno, pues son todos fanáticos, tampoco vas a dedicar tanto. Y todo ese tipo de pensamientos, desprecio. Hijo, tené cuidado. Tu vida, usa tu vida en cosas más provechosas. Dejá de leer la Biblia. ¿Por qué no lees un libro más valioso que eso? Y cosas por el estilo. La exaltación anticipada, entonces, los primeros 3 versículos, el rechazo asombroso, y ahora entonces Isaías se mete en el corazón de esta poesía, que es el intercambio glorioso que estábamos diciendo. Después que enfatizó por qué nosotros lo despreciamos a él, porque era feo, porque estaba enfermo, porque estaba todo sufriente y doloroso. Y ahora Isaías dice, verso 4, que ahí estaba sucediendo algo glorioso, un intercambio. Cristo estaba enfermo porque estaba cargando con mi enfermedad y con su enfermedad. Cristo estaba feo porque estaba agarrando tu fealdad y mi fealdad ahí. Por eso estaba así. Esa es la razón.
Por eso era feo verlo a él. Algo apestoso, quizá, porque estaba cargando con todo lo que apesta de nosotros. Dice así Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este varón de dolores, que siempre con un problema, está cargando mis problemas. Por eso está muriendo ahí. Y nosotros le tuvimos por azotado, otra vez. Miren ustedes, repite lo mismo. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo, tremendo. Y esto es el corazón de esta poesía y el corazón de la Biblia. Que un día Dios se hizo hombre para cargar con el pecado de algunos hombres para poder rescatarlos, salvarlos de su maldad. Tremendo. Por eso decimos que es un glorioso intercambio. Él que nunca pecó y se halló engaño en su boca, dice la Biblia, estaba cargando con el pecado de otros. Estaba siendo castigado con el castigo que otro merecía. Y toda la forma que está puesto acá subraya y subraya y subraya todavía más lo necio y estúpido que somos nosotros, la incomprensión de los hombres. Los hombres se ríen, se burlan y desprecian por la condición que está él y por la enfermedad, y esa enfermedad es la de esos hombres que se están burlando. Tremendo, asombroso. Nosotros riéndonos de él y burlándonos, y él sufriendo por nosotros. Impresionante. Y de nuevo subrayen ahí y vean cómo enfatiza él, nosotros, él, nosotros, él, nosotros, 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 él, nosotros. Porque está ahí claramente mostrando lo que de verdad está sucediendo. Para los judíos, la enfermedad era siempre producto del pecado. Bueno, en la Biblia dice que a partir del pecado de Adán y Eva entró la enfermedad en el mundo. Antes no había enfermedad. En un sentido indirecto, toda enfermedad es consecuencia del pecado. Pero los judíos habían llevado esto a un extremo, y lo vemos en el libro de Job del Antiguo Testamento. Cuando una persona estaba muy enferma, era porque había pecado mucho. Claramente. Si una persona sufría mucho, era por un castigo. De alguna manera Dios le estaba castigando, por eso sufre, por su pecado. De tal manera que era inconcebible que el supuesto Mesías, el siervo de Jehová, sufriera tanto. ¿Cómo va a sufrir tanto si es el siervo de Dios? Este es un pecador. ¿Cómo va a morir así en una cruz? Entre dos ladrones. Este hombre no es santo. De ninguna forma, imposible. Bueno, Isaías está explicando que está cargando con el pecado de otros. Porque la Biblia claramente dice que Jesús nunca pecó, jamás pecó. Y estaba cargando el pecado de otros. Y por eso sufría como sufría. Y también por eso se usa aquí en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está usando una figura literaria. Lo que él llevó fue nuestros pecados, no nuestras enfermedades. Pero precisamente por la conexión que ellos veían entre la enfermedad y el pecado. Si esto fuera literal, cada persona que un día cree en Cristo ya no se enfermaría nunca más. Y no es cierto eso. Llevó la enfermedad del pecado sobre sí mismo. Y acá lo explica más todavía, ¿sí? Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Exactamente eso, como, mira cómo está este hombre ahí. Este hombre es un pecador, porque está muriendo como un pecador, azotado por Dios, castigado por Dios. Pero Isaías dice, pero tontos, dense cuenta, ese pecado es el tuyo. Por eso Dios lo está castigando a él. Para no castigarte a vos.
Son nuestras enfermedades, son nuestros dolores. Pero Él está sufriendo el castigo. Mas Él, verso 5, dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo sobre Él fue para que yo tuviera paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que estaba sucediendo en la cruz es la única posibilidad que tiene un ser humano para ser curado de su pecado, ser perdonado y limpiado de su pecado, solamente a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Suena horrible eso hoy, yo sé, como diciendo, bueno, no puede ser tan exclusivo, debe haber otros caminos. No hay. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie murió en una cruz para pagar por los pecados, nadie. Ellos son hombres. Bueno, Buda no es un hombre, Mahoma un hombre, fue un hombre. Un profeta que no hizo nada por morir en la cruz, ni era como Jesucristo sin pecado y santo, de ninguna forma. El único camino que hay para llevarnos a Dios es lo que hizo Cristo en la cruz, claramente. Esto es lo que los teólogos llaman la sustitución. Cristo nunca pecó, pero cargó el pecado de los que sí pecamos. De manera que, dice allá en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es como si yo le diera mi pecado a Cristo y Él recibe el castigo de eso en vez de recibirlo yo, y Él me da su justicia, para que Dios me trate a mí como si yo nunca hubiera pecado. Asombroso. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos lavados por esa llaga. Interesante que dice su llaga, y en el original así dice su llaga, no sus llagas, sino su llaga, una. Otra vez enfatizando que la muerte de Cristo es la que trae salvación a nosotros los pecadores. Dice 1 Pedro 2:24, el apóstol Pedro, citando de acá, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, alguno dirá, bueno, pero yo no me siento tan pecador, yo no pienso que yo me hubiera burlado de Cristo, yo no creo que yo hubiera hecho semejante barbaridad. Yo no soy tan mala o tan mal hombre o mala mujer. A mí no me parece, yo no me siento así. Hay gente mucho más mala que yo. Bueno, verso 6 de este poema, claramente, termina la explicación de este glorioso intercambio y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note que empieza con todos nosotros y termina con todos nosotros. Todos nosotros. La Biblia es clarísima en eso. No hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno que haga el bien. No hay persona que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. Todos nos descarriamos. Aún a todos nos hicimos necios, dice Romanos capítulo 3. Usted puede ser que no se sienta tan pecador o tan pecadora, pero lo es, a los ojos de Dios lo es, lo somos. Claramente que lo somos. No podemos cumplirlo ni un solo día de nuestra vida con todo lo que Dios nos pide. Jesucristo resumió todo en un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. ¿Quién hace eso? ¿Quién ama al prójimo como a sí mismo todo el tiempo? Nadie. Somos todos pecadores. Todos lo somos. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, usando una analogía, como que la oveja siempre es como rebelde por naturaleza. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, a pesar de eso, de haberle dado la espalda a Dios, Jehová, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Maravilloso. Eso se llama gracia en la Biblia. El mismo persona a la cual yo ofendo y permanentemente, Dios Santo, es el que decide enviar a su Hijo y matarlo en una cruz y castigarlo para poder perdonarme a mí. Gracia. Gracia.
Bueno, la exaltación anticipada, capítulo 52, versículos 13 al 15. El rechazo asombroso, 53 del 1 al 3. El intercambio glorioso, 53 del 4 al 6. Y ahora de nuevo vuelve a hablar de la humillación. Yo le puse aquí la víctima voluntaria, versículos 7, 8 y 9. Pero todo está llevando un orden lógico. Termina el verso 6 diciendo: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces uno puede pensar, entonces Dios el Padre lo mandó a morir al Hijo, lo obligó a morir al Hijo por nosotros. Se abusó del Hijo. ¿Qué vivo? ¿Por qué no vino él a morir, el Padre? ¿Por qué hizo que el Hijo muriera y no murió él? Bueno, esta siguiente estrofa nos dice que el Hijo quiso morir. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, pero el Hijo lo hizo voluntariamente. Por eso yo le menciono la víctima voluntaria. Y acá el énfasis es en que él enmudeció y no abrió su boca, no se quejó, no pataleó, nada. Eso es lo que quería hacer él. Angustiado él, verso 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es otra vez intencional. No está diciendo que ya no tenía ni fuerza, por eso no podía abrir la boca. Eso no es así. Leemos en los evangelios que en el momento antes de morir gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Sí tenía fuerza para gritar, pero no quiso gritar. No lo hizo. No es porque era un hombre muy paciente y que soportaba todo. No. La Biblia dice que no gritó porque es lo que él se había propuesto hacer. No estaba siendo llevado contra su voluntad. Él vino a morir. El buen pastor, había dicho él, su vida da por las ovejas. Yo vengo a dar mi vida por ustedes. Él la dio de su voluntad. Claramente. Por amor. Claramente. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todos estos versículos, estas frases, nos hacen pensar en todas las circunstancias que hubo alrededor de la muerte de Cristo. Él fue llevado como una oveja al matadero, enmudeció, no abrió su boca, lo latiguearon, no dijo nada, lo bofetearon, no dijo nada, la corona de espinas, la caña en la cabeza, no dijo nada, lo colgaron en la cruz, no dijo nada. Las poquitas cosas que dijo fueron todas preciosas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Consumado es. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Etcétera. No se quejó, para nada. Y aquí el verso 8 empieza a describir detalles que tienen que ver con las circunstancias en las cuales Cristo fue muerto. Cuando dice por cárcel y por juicio fue quitado, algunas versiones traducen desde el arresto y la sentencia fue llevado. La Biblia de Jerusalén traduce tras arresto y juicio fue arrebatado. Claramente nos hace pensar en ese juicio de Jesús y lo que sucedió después. Y dice, y su generación, ¿quién la contará? Murió, fue llevado, murió y ya está, desapareció. No. El verso siguiente va a hablar de eso, los versos que siguen. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El punto que se pregunta acá el verso 8 es, ¿qué pasó? ¿Murió y ya está? Y se acabó. Murió como una pobre persona abandonada y fue cortado de la tierra de los vivientes y ya está. De nuevo, enfatizando, noten al final del verso 8, que fue por la rebelión de mi pueblo, que fue el herido. Pero dice en el verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Noten de nuevo la temática, ahora ya muere como un pecador, con dos ladrones uno al lado del otro, por eso dice, se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos, en el original es con el rico, fue en su muerte. Ustedes sabemos nosotros ahora, conocemos el detalle específico del Nuevo Testamento, que un hombre rico, José de Arimatea, le prestó su tumba y fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Jesús, asombroso. Bueno, la Biblia es así, y las profecías de la Biblia son una de las confirmaciones de que la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Cómo podía Isaías adivinar 700 años antes que Jesús iba a ser enterrado en la tumba de un hombre rico? El Espíritu Santo, claramente. Bueno, toda esta descripción, de nuevo, de la muerte de Cristo, y de nuevo el énfasis que Él nunca pecó, aunque nunca hizo maldad, y ni hubo engaño en su boca. No murió Él por sus pecados, sino por los de otros. Y finalmente, entonces, de nuevo, termina el poema hablando de la exaltación, la vindicación final, o la reivindicación final. Y de nuevo acá, ya el nosotros desaparece. Notablemente ya acá no está el nosotros. Desapareció del poema. Ahora los protagonistas de la última estrofa son Jehová y el siervo de Jehová. Dios el Padre y Dios el Hijo. Y dice, con todo eso, Jehová. ¿Qué es con todo eso? Que no se halló maldad. Nunca se halló maldad en él, ni engaño en su boca. Nunca hizo nada malo. Con todo eso, por si no nos quedó claro, con todo eso, que nunca hizo nada malo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios el Padre lo mató, está diciendo el poema este. Dios el Padre quiso hacerlo, para no tener que matarme a mí, por ese glorioso intercambio. Pero no solo Dios el Padre lo entregó, o quiso quebrantarlo, sino que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta última estrofa, la vindicación final se remarca, de nuevo, que no es que nos lo atraparon los hombres, lo mataron injustamente, no es que nuestro pecado, la maldad nuestra, lo llevó ahí. Él decidió ir. Dios el Padre lo puso ahí y Él entregó su vida. En dos oportunidades lo dice. Verso 10, puso su vida. Y verso 2 en la mitad, derramó su vida, enfatizando que Él lo hizo de sí mismo, por amor. Y todos estos versículos, todos estos 3 versículos finales, hablan del motivo de la resurrección. También cosa asombrosa. Porque así como el anterior decía que ya era cortado de las tierras de los vivientes, ahora en esta estrofa siguiente dice que verá linaje y vivirá por largos días. Noten ustedes, verso 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, después que haya satisfecho el pecado, cubierto el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Linaje es como la descendencia, pero se refiere a un rey. Él es el rey. Él va a venir a gobernar en este mundo, va a venir a reinar. Y lo que está diciendo es que va a seguir viviendo. Y va a ser el rey. ¿Por qué resucitó? Asombroso. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y eso somos nosotros, los que estamos aquí, que un día
por la gracia y misericordia de Dios, hemos visto con los ojos de nuestro corazón que lo que sucedió en la cruz tenía que ver conmigo, tenía que ver con usted. Y usted se dio cuenta, por gracia de Dios, de que eso no es un asunto histórico y nada más. Ahí estaba sucediendo algo único. Único. Jesucristo estaba cargando por los pecados de algunas personas. Y si usted ha sido tocado por el Espíritu de Dios o tocado para darse cuenta que Cristo estaba muriendo en la cruz por sus pecados, porque usted es un pecador y una pecadora que merece un castigo terrible, pero ese castigo lo estaba recibiendo Cristo por usted. Y usted vino a creer en eso y a aferrarse a Cristo por la fe, reconociendo que eso es lo que le puede salvar a usted y nada más que eso. Entonces usted con seguridad puede decir: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y cuando acá dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, yo soy uno de esos frutos. Él vino a morir en esa cruz para salvarme a mí y a algunos de los que están aquí. Ojalá todos, no sé. No lo sé. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Noten que hay un montón de elementos que después el Nuevo Testamento desarrolla. Está lleno de teología. Estos últimos 3 versículos están repletos de teología relacionadas con la salvación. Rápidamente, habla de expiación por el pecado. El original habla del sacrificio por la culpa, es la idea, ¿sí? Es el sacrificio que daba compensación o satisfacción en lugar del que merecía ese castigo. Habla de la resurrección, verá linaje, dice, y vivirá por largos días. Habla de la autoentrega, del autosacrificio de Cristo, cuando dice: haya puesto su vida y derramó su vida. Habla de la satisfacción, cuando dice: quedará satisfecho. Dios está satisfecho con lo que hizo Cristo. Habla de la justificación, que tiene que ver con, precisamente en ese intercambio de: yo recibo la justicia que no es mía, es de Cristo, y Él agarra los pecados que no son de Él, son los míos. La identificación: fue contado con los pecadores. Él se identificó conmigo y con usted. De la intercesión: Cristo hoy ya glorificado porque resucitó al tercer día, dice que es nuestro sacerdote y que vive para siempre para interceder por nosotros. Dice: orando por los transgresores. Maravilloso. Maravilloso. En este versículo que hemos estado viendo se nos muestra a Cristo como Rey, como sacerdote, muriendo por los pecados y intercediendo por nosotros, y como sacrificio por esos pecados. Maravilloso. Ojalá que Dios, por medio de su Espíritu Santo, toque su corazón para creer. Note, acá hay un énfasis también. Acá no dice que Cristo murió por todos y todos van a ir al cielo, porque al final de cuentas Dios es buenazo. Dios al final va a salvar a todos porque no quiere que nadie vaya a perderse. Acá habla todo el tiempo y resalta sobre muchos, muchos, muchos. Llevado el pecado de muchos, no de todos, sino de muchos. Lamentablemente hay personas que, a pesar de todo esto que ha hecho Dios por nosotros, se van a perder. Se van a perder. Y la razón de decir todo esto, por supuesto, porque está en la Biblia y los que ya hemos creído, esto es una sinfonía para nuestro oído. Pensar en nuestro Salvador, maravilloso. Pero también porque tenemos la esperanza que al predicar la palabra de Dios, Dios va a tocar más personas para que vengan a creer en Cristo. Porque usted necesita arrepentirse y abrazar a Cristo. Él es el único Salvador. Si usted se muere sin Cristo, usted está perdido y perdida para siempre. Pero si usted se arrepiente de su pecado y se abraza de Cristo por la fe, si usted confía que Cristo es el único que le puede salvar, no esta iglesia, no tal o cual iglesia, no lo que usted haga, no sus buenas obras, sino lo que hizo Cristo en la cruz. Si usted puede confiar en eso y se aferra de eso y solamente de eso, por la fe, entonces todo esto que hemos hablado se aplica, por supuesto, a su propia alma también. Maravilloso, ¿verdad? Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la apliques a nuestra alma, Señor. Que con la ayuda de tu Espíritu podamos vernos
nosotros despreciables a tus ojos, nosotros enfermos, nosotros llenos de maldad, nosotros llenos de pecado, y que podamos ver a Cristo como el único que nos puede salvar, que nos puede curar, sanar de nuestro pecado por lo que Él hizo en la cruz, por ese glorioso intercambio que nos relata Isaías de una manera tan preciosa, Señor. Por favor, ayúdanos a confiar en Ti, para que no nos quedemos como mudos cuando por fin vengas a buscar, a reinar en este mundo, y todo ojo te verá, y un día toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Tú eres el Señor, el Rey, pero algunos tristemente lo harán temblando, ya tarde, reconociendo que no Te apreciaron, no Te tuvieron en cuenta, no se humillaron ante Ti. Por favor, Señor, que no sea ese el caso de los que estamos aquí, los que escuchen algún día esto que está grabándose, que por favor Tú nos humilles para creer en Ti como Tú mereces ser creído, Señor. Y por supuesto, los que ya hemos creído, Te adoramos, nuevamente pensando en la cruz, y en lo que Te costó, y lo que has hecho, y cómo lo hiciste, Señor. El saber que todo lo que Tú te propones hacer lo haces, y lo haces bien y de forma perfecta, Señor, nos llena de emoción y de seguridad también de que es imposible que nos perdamos si un día Tú nos salvaste, Señor. ¿Cómo podría ser que fracase Tu plan para con nosotros? Ayúdanos, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.